Muy buenos días, Dios le bendiga grandemente. Le invito a que juntos en esta mañana oremos y le digamos a Dios cuán grande es Él, su presencia, su hermosura, su gloria, y le podamos decir, Señor Jesús, hoy te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor, y porque tú, Señor, nos guías y nos muestras, Señor, el camino que debemos de seguir. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor, muéstranos, Señor, el camino que debemos de tomar, Señor Dios. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y a vivir para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Muéstranos cada paso, Señor, que necesitamos tomar, porque de lo contrario, Señor, ¿cómo podríamos, Señor, vivir sin tu dirección, Señor? Sería fracaso tras fracaso, enredo tras enredo, Señor, pero si te pedimos a ti, Señor, la guía y la sabiduría y tú nos la entregas, Señor, podremos ser fieles en lo que tú nos has entregado, Señor. No solamente para bendición nuestra y de nuestra familia o nuestro círculo cercano, sino para también, Señor Dios, ser un instrumento de bendición a los que nos rodean, Señor, a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, en medio de todo. Ayúdanos a tener un corazón fiel, Señor, porque a diario, Señor, esta carne se quiere levantar, Señor, y quiere cometer errores, impulsos, y hoy crucificamos todo, nos negamos a ti, Señor, nos entregamos absolutamente a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y muéstranos. Permítenos, Señor, ser fortalecidos en medio de nuestras debilidades, Señor, en medio de las cosas que no podremos, Señor Dios, en nuestras fuerzas enfrentar y mucho menos vencer. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por nuestros hermanos que están atravesando momentos de enfermedad. Ayúdale, Señor, a que sean libres y sanos en tu nombre, amado Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Le invito a que, por favor, me acompañe al libro de Proverbios capítulo 4. Continuamos en el versículo 10. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Recuerde que estamos estudiando, como titula el capítulo 4, los beneficios de la sabiduría. Proverbios 4, versículo 10. Y si lo tiene ahí en su Biblia, acompáñeme, dice así lo siguiente. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén y amén. Qué hermoso es poder contar con la guía de Dios, como siempre lo oramos y lo pedimos a diario. Y hoy es un gran ejemplo porque el versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. El Señor en medio de su palabra nos muestra cualquier tipo de instrucción que nosotros necesitemos para diferentes situaciones que vivamos. De hecho, el ejercicio de leer la palabra de Dios a diario lo que hace es que nosotros podamos tener el conocimiento para poder en nuestra, digámoslo, desconocimiento de la vida o aprendiendo a vivir, porque nadie viene con un manual ni nadie viene ya con la experiencia de la vida, sino que poco a poco la vamos aprendiendo. En nuestra etapa de los días que van pasando, el Señor nos va permitiendo conocer cómo actuar frente a diferentes situaciones. Por eso es que la Biblia dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Por qué? Porque son los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, son razones que nos ayudan a nosotros a poder solucionar a diario los problemas en los que nos enfrentamos. De hecho, lo más importante cuando empezamos a leer la Biblia, y se recomienda, es empezar a leer desde el Nuevo Testamento hasta que se termine el Nuevo Testamento y luego con el Antiguo. ¿Qué pasa una vez el creyente ha hecho esto y ha terminado de leer la Biblia? Vuelve otra vez a iniciarla y así pasa el resto de su vida. Porque cada vez que usted lee la Biblia, ella tiene algo en específico y algo de una manera muy especial. La palabra de Dios es viva. Quiere decir que un versículo que usted lea hoy, si lo lee dentro de un mes, va Dios a hablarle otra cosa que usted no había comprendido. Y cada vez que usted haga eso, pues en la etapa de la vida que se encuentre, usted lo va a poder aplicar. Por eso la lectura es a diario y es algo que nunca realmente
se va a agotar la fuente de ese consejo y de ese razonamiento que Dios nos da. Ahora, con lo que hemos explicado, ya podemos entender por qué la Biblia dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Si usted no recibe el consejo de Dios ni el razonamiento de Dios, usted va a empezar a actuar, o yo voy a empezar a actuar en nuestra carne, vamos a actuar en lo que pensamos, en lo que creemos, y eso nos va a llevar a cometer muchos errores. Pues el versículo 10 termina diciendo, y se te multiplicarán años de vida. Eso significa que la bendición de Dios va a hacer que podamos realmente disfrutar en este mundo y no vamos a terminar de una manera tan abrupta o repentinamente a como las personas que no retienen el consejo de Dios y empiezan a vivir del modo que ellos prefieren o del modo que ellos desean de un momento a otro, el alcohol, las adicciones y todo a lo que estamos expuestos y somos vulnerables nos puede arrebatar esa vida. Versículo 11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Eso es la promesa del Señor a todo hijo e hija, el que se acerque a buscarle a Él. Él le va a guiar en un camino de sabiduría y de una manera correcta, de una manera derecha. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque el Señor, sabe, aunque no nos guste, en ocasiones queremos tomar atajos en la vida e irnos por la izquierda o por la derecha y vamos a meternos por acá por este atajo. No, lo importante es aprender a caminar correctamente delante de Dios. En la vida, para ser, ¿cómo me hago comprender? Correcto, legal, no hay atajos. Para eso hay que vivir un proceso, hay que pagar a diario, en cierta manera, el precio de poder tener una vida totalmente agradable a Dios. Muchos harán trampa y correrán un poquito más rápido por un tiempo, pero su final, créame que no es de bendición. Por eso en el versículo 12 que continúa la misma línea de pensamiento dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Quiere decir que cuando el Señor nos envía a nosotros a caminar por un lugar donde incluso puede que no nos guste, pero que es la voluntad de Él, nunca los pasos se nos van a estrechar. Quiere decir que nunca se va a detener nuestro camino, muy diferente a alguien que no quiere retener el consejo de Dios y que no quiere vivir para agradar a Dios. Pero el versículo dice, y si corrieres no tropezarás. En los momentos en los que en la vida podemos correr y podemos avanzar un poco más rápido, y que usted ve que empezamos a vivir una vida como que todo se empieza a dar y no, vamos es, mejor dicho, volando, decimos aquí en Cali. Ahí es cuando la Biblia dice, y si corrieres no tropezarás. En los momentos donde usted más llegue el tiempo, por así decirlo, de recoger el fruto de lo que ha trabajado, no va a tener ningún obstáculo, no va a tropezar, como dice el versículo 12. Esta es la promesa de hacer las cosas bien y correctamente. Que en el momento en el que empiece la cosecha, no va a haber nada que le tropiece. Puede que haya inconvenientes que quieran levantarse, pero no le van a llegar a ser lo suficientemente fuertes para tropezarle y hacerle detener en la vida. Versículo 13, y con eso termina la lectura de hoy, dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Hermoso como lo explica palabra tras palabra este versículo, porque es importante nosotros de manera voluntaria retener el consejo y no dejarlo. Mire, muchas veces nosotros no lo retenemos, lo escuchamos y dejamos que se olvide y no meditamos la palabra de Dios. Y por eso es importantísimo cuando usted en las mañanas lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, pero en las noches antes de acostarse a dormir, meditar lo que ha pasado conforme a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea como un filtro por el cual usted pase todo lo que hizo. Y aún mejor, si durante el día usted también puede en cada momento decir, bueno, Señor, de lo que yo sé, de lo que tú me has hablado, ¿cómo puedo agradarte con esta situación y mi trabajo? Muchas veces no nos detenemos ni siquiera a pensar que eso lo podemos hacer. Y vivimos el día a día sin la voluntad y sin la guía de Dios. Es importantísimo que hoy retengamos el consejo y aprendamos, a no dejarlo, a tenerlo ahí presente para nuestra vida. Dice, guárdalo, porque eso es tu vida. Mire,
la palabra de Dios y el consejo, la guía de Dios, o para resumirle, la enseñanza bíblica, que es la vida del creyente. Es actuar como dice Dios, incluso en ocasiones donde cueste el dejar cosas por hacer las cosas correctamente. Suena chistoso lo que le estoy diciendo, pero si en algún momento de la vida usted debe de abandonar su trabajo, debe de perder una amistad o de dañar un gran negocio por retener la palabra del Señor, esa es su vida, porque aunque en nuestros ojos humanos y percibimos aquí en la tierra que perdemos algo, en el cielo estamos ganando bendición, y esta es la entrega a Dios. Mucha gente se cría en iglesias, hablando de criar, pues que pasan años, donde no les enseñan un evangelio completo por miedo que se vayan, por miedo de perder los miembros, y se dice solamente la parte de las bendiciones. Pero una entrega total a Cristo, cuando es bíblica, uno aprende a que realmente, si hay algo que dejarlo por agradar a Dios, se hace. Nuestra bendición y recompensa viene del cielo. Y si aún la consecuencia es de pronto no vivir con lo que prometía esa oportunidad entre comillas que se nos aparece en la vida, es porque no era de Dios y no es el tiempo de Dios. Hay que aprender a entender la realidad de la vida en Cristo Jesús. Y eso cuesta. Por eso, si usted desea ser cristiano, Jesús dijo, el que quiera, acuérdese que dice la palabra quiera, el que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es una renuncia total a nuestra voluntad y decirle, Señor, guíame, que se haga la tuya y no la mía. Pues de lo contrario, usted lo que va a hacer es entrar el camino de Dios y hacer las cosas a su manera, tratar de controlar y vivir una farsa creyendo que es un verdadero cristiano cuando no lo es. Una hija o un hijo genuino de Dios es aquel que toma decisiones aunque cueste, porque el camino de Dios, si usted no hace las cosas como Dios le dice, no va a ser el camino de Dios, va a ser su camino. Lógica común, ¿no? Pero hoy le invito a que vivamos una vida de entrega al Señor y que retengamos el consejo de Dios y lo guardemos, porque es nuestra vida. Oremos. Amado Dios, hoy te damos muchas gracias por este hermoso y perfecto momento, porque tú nos muestras, Señor, el camino que debemos de seguir, Señor, y porque, sabes, Señor, podemos recibir, Señor, tus razones, porque tú nos has encaminado, Señor, por la sabiduría en medio de este estudio y esta enseñanza, y porque sabemos, Señor, que nuestros pasos nos estrecharán, Señor, y podremos correr en el momento del fruto, de la cosecha. Y ayúdanos, Señor, a retener el consejo tuyo, a no dejarlo, a guardarlo en nuestro corazón, porque sabes, Señor, es la vida del creyente, tu palabra, Señor, y es nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos que están atravesando momentos de enfermedad, sánales y tráeles restauración. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos y te exaltamos, y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Dios le bendiga grandemente, hermanos.